Vamos a determinar la serie de Maclaurin para el coseno hiperbólico. Vamos a recordar el modelo matemático para serie de Maclaurin. Recordemos que es f de x igual a f cuando a vale 0 más la primera derivada aplicada en 0 por x más segunda derivada aplicada en 0 de x a la 2 sobre 2 factorial más la tercera derivada aplicada en 0 de x elevado a la 3 sobre 3 más y así sucesivamente. Vamos a analizar entonces ahora lo que es el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico es una función en los reales que se puede representar como e a la x más e a la menos x sobre 2. Para entender esta gráfica vamos a utilizar el programa de GeoGebra y vamos a analizar qué nos presenta esta función hiperbólica. Aquí tenemos la interfase principal del GeoGebra. Simplemente en la entrada vamos a copiar, abrimos paréntesis, e elevado a la x más e elevado a la menos x sobre, cerramos el paréntesis, sobre 2 y damos enter. Vemos que nos presenta una gráfica que es una parábola. Esa sería el coseno hiperbólico. También igualmente la podemos graficar. En la entrada vamos a colocar coseno, cos, colocamos h, nos presenta esta herramienta, coseno hiperbólico de x, simplemente le damos x y damos enter. Vemos que es la misma gráfica donde el límite inferior está en 0,1. A partir de este instante, entonces vamos a empezar a aplicar el modelo matemático de Maclaurin a esta función, el coseno hiperbólico de x. Vamos entonces a empezar con coseno hiperbólico aplicado en 0, ya que la serie de Maclaurin no lo solicita. Para calcular este coseno de 0 podemos utilizar una calculadora normal. Simplemente se aplica la tecla donde dice HYP y aplicamos coseno y aparece coseno hiperbólico de 0. Esto nos debe dar 1. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la primera derivada y lo podemos hacer de dos formas. Si tenemos el coseno hiperbólico de x, la derivada nos debe dar el seno hiperbólico de x. Si esto lo aplicamos a 0, esto nos debe dar 0. Igualmente podemos calcular la primera derivada, la podemos hacer también de la siguiente forma. Vemos que tenemos que coseno hiperbólico es lo mismo que tener e a la x más e a la menos x, todo sobre 2. Vamos a dividir esto en dos partes, e a la x sobre 2 más e a la menos x sobre 2 y vamos a derivar cada una de ellas. En la primera tendríamos un medio de la derivada de e a la x, la derivada de e a la x es la misma derivada, e a la x, más, aquí tendríamos la derivada de un medio, la derivada de e a la menos x es e a la menos x, por la derivada del exponente que es menos 1, lo que nos daría un medio de e a la x, más por menos daría menos un medio de e a la menos x. Si esto lo aplicamos en 0, o sea que a la primera derivada le aplicamos en 0, tendríamos entonces un medio de e a la 0 menos un medio de e a la menos 0, que en definitiva es lo mismo que e a la 0. Por lo tanto, esto daría, e a la 0 daría 1 por un medio, que daría un medio menos un medio. Finalmente, esto sería igual a 0. Entonces podemos concluir que la primera derivada aplicada en 0 del coseno hiperbólico nos da seno hiperbólico de 0 es igual a 0. Vamos a hallar la segunda derivada de x. Sería simplemente derivar el seno hiperbólico y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, si aplicamos coseno hiperbólico a 0, esto nos debe dar 1. Es fácil demostrarlo, simplemente si tenemos que e a la x menos e a la menos x, cada una sobre 2,
que corresponde a lo que habíamos hecho en el procedimiento anterior, que es el seno hiperbólico, y derivamos, vamos a tener que 1/2 de e a la x menos 1/2 de e a la menos x por la derivada del exponente, que sería -1, lo que nos daría igual a 1/2 de e a la x, menos por menos daría más 1/2 de e a la menos x, que corresponde al coseno hiperbólico. Si aplicamos 0 en este punto, nos debe dar igualmente 1. Entonces tendríamos 1/2 de Euler a la 0 más 1/2 de Euler a la menos 0. Vemos que esto quedaría 1/2. Euler a la 0 daría 1 más 1/2 daría 1, lo que tenemos en este punto. Vamos a hallar entonces la tercera derivada de x. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de x, que si la aplicamos en 0 sería seno hiperbólico de 0, y el seno hiperbólico de 0 es 0. Vamos a hallar una cuarta derivada para x. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de x. Si la aplicamos a coseno hiperbólico de x, ya sabemos que esto nos va a dar 1. Es importante tener varios datos, ya que vemos que varias de las funciones nos está dando 0. Y al multiplicar, esto nos va a dar un reducido número, por lo tanto hay que hacer siquiera unas 6 derivadas. Vamos a hallar f quinta de x. La derivada del coseno hiperbólico sería seno hiperbólico de x. Aplicamos el seno hiperbólico a 0 y esto sería 0. Y simplemente corregimos que esto es 0. Vamos a hallar la sexta derivada. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Aplicamos el coseno hiperbólico a 0 y ya sabemos que esto nos va a dar 1. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos que nos va a servir para armar nuestra serie de Maclaurin. Vamos a hacerla entonces por este lado. Tendríamos que el coseno hiperbólico de x va a ser igual, según el modelo matemático de Maclaurin, f de 0. Ya sabemos que aquí nos había dado 1 más. Si vemos la primera derivada de 0, ese producto pues va a dar 0. Entonces colocamos 0 para dejarlo indicado. La segunda derivada nos dio 1 por x elevado a la 2 sobre 2 factorial, más la tercera da 0, que sería el producto de 0 por x elevado a la 3 sobre 3 factorial. Obviamente esto va a dar 0. Aquí tendríamos para la cuarta, tendríamos 1 por x elevado a la 4 sobre 4 factorial. Vemos que la quinta nos dio 0, más la sexta da la derivada 1 por x elevado a la 6 sobre 6 factorial, más, y así continuaría. Ya lo que queda es organizarla. Vamos a organizarla en otra parte. Entonces tendríamos coseno hiperbólico de x sería igual a 1 más x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, más x a la 6 sobre 6 factorial, y así continuaría la serie de coseno hiperbólico de x aplicado al modelo matemático de Maclaurin. Entonces, esta sería la respuesta a lo planteado. Así termina el ejercicio.